Me da mucho gusto saludar esta mañana a Fernando Enrique Bolaños, analista bursátil en Monex. ¿Cómo estás, Fer? Buenos días. Hola Rodrigo, muy bien, gracias. Un saludo a tu auditorio. Oye, pues qué tiempos vivimos, ¿no? Ayer vimos a los mercados allá en los Estados Unidos, pues con una caída muy, pero muy fuerte. Y la semana pasada habíamos visto también desplomes, una verdadera montaña rusa. ¿Qué se espera para el arranque? ¿Cómo estás viendo los futuros? Y sobre todo, pues afortunadamente ayer la Bolsa Mexicana de Valores no tuvo actividad. Así que, ¿cuál es el panorama que estás viendo? Para el caso de los mercados bursátiles, como bien lo comentabas, ha sido una semana de alta volatilidad. Efectivamente, el día de ayer las bolsas en Estados Unidos presentaron una de sus peores caídas desde 1987, retrocediendo, por ejemplo, el caso del Dow Jones casi cerca del 13%. Efectivamente, en nuestro caso, debido al día feriado, pues no hubo operaciones en la bolsa. Sin embargo, algunos papeles, unos ADRs que cotizan en la bolsa de Estados Unidos, que representan acciones mexicanas, presentaron caídas importantes, como por ejemplo el caso de Cemex, que presentó caídas cercanas al 20%, por ejemplo, para el caso del índice en dólares, presentando caídas del 15%. Entonces, aunque no haya operado la bolsa mexicana, algunos de los papeles que se reflejan en Estados Unidos sí presentaron ajustes importantes. Hoy es factible que la bolsa mexicana también presente una caída pues bastante importante, poniéndose al corriente con las caídas del día de ayer, y los futuros en Estados Unidos están presentando movimientos positivos. Sin embargo, se han ido disminuyendo este optimismo, si lo queremos ver así, en los últimos minutos. De hecho, las bolsas en Europa están también de manera negativa, y pues no es novedad. Esto está muy centrado en tema de los efectos del coronavirus. Sin duda, digamos, verías cuando en otras ocasiones ha ocurrido esto, ¿no crees que la Bolsa Mexicana de Valores no caiga tanto, digamos, en la misma proporción que vimos ayer el Standard Poor's? ¿O sí lo ves, digamos, que se ponga al corriente en la misma magnitud? Lo veríamos en menor escala, debido a que parte de esta caída que mencionaba del 15%, por ejemplo, de el tracker que está Las siguiendo los ADR. movimientos Ajá. del IPC, pero en dólares, también tiene un efecto de tipo de cambio, que es aquel que también pudiera ser como cierto amortiguador para que en pesos no viéramos una caída tan fuerte. Sin embargo, sí todavía creo que pudiera ver una caída, pues sí, relevante, y sobre todo en algunos papeles que están muy castigados, sobre todo, por ejemplo, de aerolíneas que, Claro. pues obviamente con todo este tema de restricciones en vuelos, pudieran verse afectados sus resultados. Pues obviamente esto sí lo pudiéramos estar viendo nuevamente. Así es, en este momento estoy viendo el tipo de cambio. Hace 5 minutos estaba en 23 por dólar, ahora Sí. está en 22 pesos con 98 centavos. Y bueno, pues esto, a ver también si la comisión de cambios sale. ¿Qué estás viendo? Digo, entiendo que lo que te estoy preguntando pues es muy difícil, ¿no? Porque nadie tiene una bola de cristal, pero sobre todo, eh, digamos, ustedes que están haciendo el análisis prospectivo, pues son tiempos inéditos, entonces no está sencillo entender, pero saber qué ves en el Banco de México en términos de que pueda no duplicar, pero por lo menos bajar la tasa de manera extemporánea. Todavía falta pues unos días para la decisión, pero vimos a la Fed que ha estado saliendo fuera de calendario para tomar medidas. ¿Qué ves en la Banca Central de México? Es muy buena pregunta. Como bien comentas, para la decisión de Banjico es hasta el día 26 de marzo, y como bien comentas, la Reserva Federal pues ya ha recortado en dos ocasiones de manera extemporánea 150 puntos base. Eso es básicamente el diferencial, se ha ampliado de manera significativa con Estados Unidos. Sin embargo, es un balance bastante complicado el que tiene que estar analizando Banjico. Esto por un lado, porque definitivamente en términos de crecimiento económico, pues esto se pudiera estar desacelerando de manera importante, y obviamente esto pudiera estar justificando un recorte en las tasas pues de manera
agresiva. Sin embargo, el incremento en el tipo de cambio y obviamente esto a su vez el impacto que pudiera tener en la inflación podría ser algo que detuviera el movimiento en las tasas de interés. Sin embargo, dada la magnitud de los cambios en la Reserva Federal, estos 150 puntos base que comentaba, es factible que si se haga una disminución en las tasas de interés, la magnitud será, creo que, uno de los factores más importantes para estar teniendo en cuenta, sobre todo para ver la reacción también del tipo de cambio a esta baja de tasas de interés. Exactamente, sobre todo porque si vemos lo que ha ocurrido con la Fed, pues no tiene resultado, ¿no? Y eso también es interesante, y es que uno de los paradigmas ahora, pues es que por más que tú estimules la demanda, pues la demanda no está porque los efectos, digamos, no es un tema de oferta, sino más bien de demanda, y la demanda está en el interés nacional, por ejemplo, Estados Unidos, pues que no se dé, salvo en víveres la estamos viendo, pero en todo lo demás colapsando, ¿no? Muchos servicios, etcétera, porque la gente, pues por lo menos en los países que han tomado medidas, no tendrían que salir, y es así en Estados Unidos. Entonces tú puedes meter todo el dinero que quieras, pero no necesariamente esto va a resultar en reactivación del gasto de las personas, ¿no? Efectivamente, ahí el tema, como bien lo comentas, pues las restricciones simplemente para salir de casa hace que el consumidor, pues obviamente disminuya su gasto y el estímulo que se pudiera estar dando a este consumidor, pues realmente podría no estar siendo tan importante. Sin embargo, creo que una de las mejores herramientas será el estímulo, pero a los micro y Fiscales, ¿no? medianos Exacto. empresarios, justamente en temas para poder financiar este tiempo que pudiera estar parada la operación. Obviamente esto para que a lo mejor dé pie a que la situación del coronavirus mejore y entonces pueda regresar otra vez el consumidor a salir a las calles, incrementar su consumo, que obviamente también ahí pudiera haber un tema de ahorro o de disminución del endeudamiento por parte del consumidor, y eso a su vez postergue un mayor gasto, pero hacia adelante, ¿no? Entonces ahí el tema, creo que el foco va a estar mucho más en las empresas, el que se puede estar dando liquidez a estas empresas para que puedan sobrevivir durante este tiempo y entonces luego otra vez puedan retomar el camino y obviamente el crecimiento económico. Por supuesto. Por último, preguntarte, ¿cuándo actualizan ustedes su proyección de crecimiento? No está sencillo, ¿no? Pero ¿cuándo lo hacen? No te podría decir una fecha específica, sí es factible que pudiéramos estar revisando a la baja nuestro estimado de crecimiento, nada más para recordarlo, actualmente se encuentra en 0.8%, sin embargo sí, efectivamente hay que hacer algún tipo de revisión y espero que en las siguientes semanas pudiéramos estar ya publicando esta proyección. Pues ya nos lo estarás contando, Fer. Te agradezco mucho particularmente hoy porque hay muchas preguntas que no tienen respuestas nada sencillas, son muy complicados y bueno, pues como siempre agradecer tu disposición por estar en estos micrófonos. Adelante, cualquier cosa aquí estamos.